buenas. En este capítulo vamos a hacer un breve repaso de los cuidados y limpiezas del cartucho y otras curiosidades. He querido hacer este capítulo porque más de alguna vez me han preguntado de cómo limpiar el cartucho o qué cuidados tiene y demás. Y bueno, básicamente ahora os explico, pero vamos, es muy sencillo. Tampoco tiene mucho de esto. El tratamiento es parecido a cualquier otro cartucho, pero vamos a explicar un poco más en profundidad para que veáis algunos detalles del mismo y demás, ¿vale? De por sí solo el cartucho, lo único que puede fallar, así es pues como todos lo que son la ranura, pues que esté sucia, tanto el cartucho como el ordenador. Aquí he puesto un MSX1, ¿vale? Pequeñito, porque así podemos ver, ¿vale? Que tenemos aquí las ranuras. Normalmente se suelen ensuciar con el paso del tiempo bueno, y se ensucian básicamente no es porque vaya cayendo mierda encima, sino porque de insertar y extraer el cartucho al final va quedando una película de metales, de polvo de metal, que es un color así grisáceo oscuro y bueno, y esto nos contamina el slot, pero y poco más, ¿vale? No. Comentar. La flash ya de todas maneras, si un caso lo primero que vamos a explicar es qué tiene por dentro la flash jack, cómo está hecha y sus características electrónicas, ¿vale? Lo primero, vamos a ver, el cartucho tiene, bueno, la protección esta de plástico, que supongo que se lo habéis quitado. Posibles cosas que se pueden ensuciar, pues tenemos los jacks, tenemos la entrada de tarjeta SD, y bueno, y tenemos el conector, pero bueno, el conector como no se usa, pues no hay problema, ¿vale? Y por último tenemos la ranura, ¿vale? Si queremos limpiar todo esto, comentaros que, bueno, todo está hecho tiene una capa de oro, ¿vale? Entonces el oro es, aparte de ser buen conductor, la característica mejor que tiene de todo es que es el que mejor ofrece el paso de la corriente con los contactos. O sea, cuando no está solado, sino que está solamente depositado, el oro es de los metales, los mejores metales que existen, que unen un circuito con otro sin tener conexión directa, simplemente por estar depositado, ¿vale? Pese a esto, se puede ensuciar, aunque ya os digo que es, frente a esto, es bastante bueno, ¿vale? Por lo tanto, en principio, yo no limpiaría ni los jacks, ni la tarjeta SD, bueno, y esto por supuesto que no, porque es bastante difícil de limpiar, ¿vale? Porque os va a durar toda la vida útil del cartucho, o sea, va a ser muy difícil que esto empiece a hacer ruido, ¿vale? Porque de todo, ya he dicho, todo tiene terminaciones de oro, ¿vale? Incluso la propia placa, que ahora la enseñaremos. Vale, una vez dicho esto, lo más probable es que se nos ensucie esto, que esto puede pasar, ¿vale? Aunque ya os he dicho que supera con creces a un cartucho estándar, ¿vale? O sea, también como las terminaciones también son de oro, la probabilidad que tengamos un defecto por esto también es baja, pero bueno, siempre podemos tener un MSX que tenga el slot muy sucio y nos contamine el cartucho, ¿vale? Bueno, en tal caso, os voy a comentar de que el cartucho está hecho con plástico ABS, ¿vale? Y recubierto con una capa de resina epoxi, ¿vale? Especial para esto, ¿vale? O sea, no es una resina epoxi cualquiera. La resina esta es transparente y hace que el cartucho brille y demás. El cartucho con el tiempo se nos ensuciará y demás, luego ya explicaré qué hacer. Comentar que para su limpieza, si queremos limpiar el cartucho, lo único que tenemos que aplicar es agua y jabón, ¿vale? Con un trapito lo limpiamos y lo que son los restos de la suciedad de nuestras manos e incluso la película de grasa que podamos tener en las manos y demás, todo eso lo limpia el agua y jabón, ¿vale? Es lo único que podemos usar con este cartucho. Si os atrevéis con el alcohol, pues tenemos un problema, ¿vale? Porque esa resina epoxi no la vas a destruir porque es sólida, de hecho hasta se puede taladrar, ¿vale? Pero sí que es sensible al alcohol, ¿vale? Y se convierte
en blanco, bueno, un blanco, hace una tonalidad blanquecina, cuando se le aplica alcohol directamente, ¿vale? Es sensible al alcohol. Y bueno, ya no digamos a la acetona y todo eso porque eso se la lleva, ¿vale? Vale, comentado esto, ¿cómo os recomiendo limpiar el cartucho? Pues abriéndolo, ¿vale? Así que voy a explicar cómo se abre la Flash Jacks, ¿vale? No hay ningún problema, ya veréis que es fácil, sencillo y, bueno, siempre está el riesgo de que se pueda romper porque está toda hecha con clics, con pestañitas pequeñas que unen una tapa con otra, no lleva tornillos, ¿vale? En caso que se os rompa, pues bueno, eso ya digo que es un riesgo que debéis acometer y que, bueno, esto cada uno es libre. Luego explicaré alternativas a la carcasa, por si no os gusta, ¿vale? Bueno, vamos a abrirlo. Para abrirlo, se pone así el cartucho, ¿vale? Se pone una esquina y se hace así, ¿ves? Se mete los dos dedos así y se hace presión sobre los dos dedos, ¿vale? Poco a poco, ¿ves? Ya he hecho un clic. Le damos la vuelta, hacemos esto otra vez y ya he hecho los dos clics, ¿vale? Una vez que tiene los dos clics abiertos, ya se abre como un libro, ¿vale? Abrimos para arriba, ¿ves? Ha sido sencillo, ¿vale? Sacamos la placa sale siempre por un lado, va mejor, ¿vale? Por este lado hace así, ¿ves? Es así, ¿vale? Tiene que encastar aquí, ¿vale? ¿Listo? Bueno, retiramos el cartucho, la carcasa, digamos, y tenemos la Flash Jack en sí, ¿vale? La placa, ¿vale? La podéis ver. Es bastante compacta, ¿vale? Todo, por supuesto, SMD, miniaturizado al máximo. Y nada, ¿veis? No sé si podéis verlo. Es oro y es oro, ¿vale? Todas las terminaciones es oro, ¿vale? ¿Qué decir? Para limpiar, es fácil. Se coge un trapo, se limpia así. Primero, antes de esto, se le echa alcohol, ¿vale? Cogemos el alcohol, impregnamos el trapo y con el trapo limpiamos así. Cogemos la placa así, limpiamos así, ¿vale? Una cosa a tener en cuenta. Esto es sensible a la electricidad estática, ¿vale? Antiguamente los componentes electrónicos eran muy sensibles, ahora se quedan insensibles, ¿vale? ¿Qué os recomiendo? Porque se puede fastidiar por la electricidad estática. Si tenéis parquet, mal. Lo ideal es tener suelo de terrazo, suelo que sea lo más parecido posible a la piedra, a la tierra o algo así por el estilo, ¿vale? Y lo ideal es estar descalzo, ¿vale? Lo ideal de lo ideal, en un sitio específico para electrónica, donde tengamos la pulserita de conexión a tierra y toda la historia, ¿vale? Pero como esto obviamente en una casa doméstica no lo tenemos, lo más parecido a esto es estar descalzo con un pie, al menos con un pie, a tierra y entonces ya podemos tocar libremente, no tendremos electricidad estática, ¿vale? Yo digo porque en mi caso, bueno, ya digo, es la manera para hacerlo y no rompes nada, ¿vale? Si te pones unos zapatos de goma y te pones un parquet y un jersey de lana, es lo peor que puedes hacer, ¿vale? Casi seguro que te vas a cargar, ¿vale? ¿Qué más? Ya hemos dicho cómo limpiar esto, ¿vale? Los jacks, obviamente ahí no cabe un trapo, ¿vale? Aquí un poco vamos a poder poner. Entonces lo que se suele meter es el propio jack y se suele usar esta cosa, que es CRC226. Esto es buenísimo, pero es malísimo a la vez, ¿vale? Te digo por qué es buenísimo y malísimo. Es buenísimo porque es muy bueno para los contactos, ¿vale? Deja una película de aceite que es perfecta para que el contacto no vuelva a sonar, ¿vale? Pero es malísimo a la vez porque la cantidad que hay que usar es hiperminúscula, ¿vale? Se trata de un spray que tiene un acabado en aceite. Ese acabado en aceite, como nos pasemos, como nos pasa con todos los aceites, que lo manchan todo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, yo lo que hago es, saco un poco, o sea, no lo aplico directamente, saco un poco y lo aplico al jack. Lo impregno con los dedos, esto me lo unto en los dedos, bueno, me lo unto, es que tengo que untarlo, esto es hiper líquido, ¿vale? Simplemente hacemos así, cogemos el jack, le hacemos así, y luego el jack lo ponemos y lo conectamos varias veces, 2 o 3 veces. Una así y luego otras 2 o 3 veces así. Así nos garantizamos que la cantidad que queda dentro es la justa y necesaria.
porque si cogemos y hacemos así con el de este, nos va a salir por aquí, va a ser una guarrería. Esto ya queda para siempre, porque limpiar eso cuesta un montón. Y vamos, un horror. Y 3/4 de lo mismo, una vez que hayamos limpiado esto con el trapo, cogemos los dedos también untados con el aceite y hacemos así. Los tocamos así, varias veces, y veremos que queda manchado, ¿vale? Eso es suficiente, ¿vale? Ya digo que la impregnación directa es un horror. Y 3/4 lo mismo con la tarjeta SD. Cogemos la tarjeta SD si no queremos manchar una SD nuestra y pues una que nos sobre, una que esté rota, lo que queráis. Hacemos lo mismo, impregnamos la SD con los dedos, o si un caso le echamos una gotita y la hacemos esparcer en la SD, y la SD la entramos y la sacamos varias veces, ¿vale? Esa es la manera ideal para poder impregnar con esto, que sí que es cierto que es muy bueno, ¿vale? Pero de la cantidad justa, porque si no, ya digo, aparecen roales y bueno, es que encima, o sea, aunque creamos que hayamos hecho bien, al paso del tiempo, como el aceite va expandiéndose, empieza a ocuparlo todo, o sea, es que es un horror, ¿vale? Y sobre todo, esto ya no lo digo por las flashjacks, prohibido usarlo en gomas, o sea, esto y las gomas es el enemigo número uno, o sea, las rompe, las abre, las parte, o sea, esto es un horror con las gomas. O sea, no puede entrar en contacto nada que tenga con la goma. Lo digo por si queréis repasar cassettes, esto lo más alejado posible de un cassette, ¿vale? Ya os he dicho que, bueno, que si queréis poner un potenciómetro o algo, pues el cuidado debe ser extremo, porque como esto toque las gomas, adiós, adiós cassette, ¿eh? Y después límpialo. Os digo por si queréis reemplazarlas, porque lo contamina todo. Bueno, dicho este comentario. Después, esto también tiene la resina epoxi, ¿vale? Esto brillante, con los dedos en principio no pasa nada, ¿eh? No deja marca, no deja nada, ¿vale? Si los tenemos limpios, obviamente. Pero lo que hemos dicho, sensible al alcohol, ¿vale? O sea, no lo va a romper, pero sí que le va a cambiar el color, ¿vale? Entonces, pues bueno, evitar el uso del alcohol. A ver, yo aquí lo puedes usar con un cepillito y eso, puedes limpiar con un poco de alcohol, ¿vale? Pero sin tocarlo mucho, ¿vale? Evitar el alcohol, ¿vale? Y poco más de la placa. Ya que la tenemos aquí, si quiero os explico un poco cómo está hecha la placa. Ya os he dicho que son circuitos SMD de hiper pequeños, ¿vale? La placa de circuito impreso está toda bañada en oro por ambas caras, ¿vale? Esto le da una resistencia a contactos muy buena, ¿vale? Hace que el fallo sea mucho menor, ¿vale? O sea, ya os veréis que donde un cartucho os falla, aquí os funcionará. Y en el caso que os falle, pues bueno, pues hacemos el de limpieza. Después, que tenemos aquí? ¿Qué circuitos tenemos? Pues tenemos una RAM, ¿vale? Tenemos la FPGA, que es la central, ¿vale? La FPGA está soldada con un sistema que se llama VGA, que son bolas, ¿vale? Unas bolitas pequeñitas, hay 700 y pico bolas, ¿vale? Esta tecnología es la que usa, por ejemplo, las consolas Sony, las PlayStation y demás, ¿vale? Que es la que en su época tuvo un tantos fallos, porque ahí dentro hay unas bolitas de estaño y normalmente el estaño antiguamente llevaba plomo, ¿vale? El plomo es tóxico y bueno, por la ley europea pues la prohibieron. Pero claro, en las soldaduras de estaño es que el plomo es Dios, ¿vale? O sea, el plomo permitía de que el estaño, con el calor, al expandirse y al contraerse, hiciese como de goma, ¿vale? Y la soldadura no rompiese, porque las soldaduras metálicas, no sé si lo sabéis, pero cuando se expanden y se contraen muchas veces por el calor, se parten, se acaban partiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que quitaron el plomo del estaño y pusieron otros componentes químicos, bueno, otros metales, mejor dicho, pero no era lo mismo, ¿vale? Y entonces, pues, las consolas al final acaban fastidiando. Y simplemente es de encenderlas y apagarlas, no de otra cosa, ¿vale? Se encendían y se apagaban, esto se calentaba, alcanzaba sus temperaturas, no pasaba nada porque se expandía el estaño, ¿vale? Pero cuando se enfriaba se contraía y así una y otra y otra y otra vez, al final la bolita esa, que son microscópicas, ¿eh? Son bolitas microscópicas, la bolita esa se partía. Y la consola pues salía la famosa luz de rojas, las luces amarillas y todos los colores, ¿vale? Con las flashjacks, yo he intentado usar el plomo, ¿vale? Como no soy una empresa ni soy un particular y esto ya os he comentado que las tiradas que he hecho son muy pequeñas porque cuestan mucho de hacer. Bueno, pues, hay que imaginar, esto no es fácil de hacer, ¿vale? Y menos con sistemas caseros que puede tener un hogar. No, ya os comento que fácil no es, se tardan horas, ¿vale? En hacer esto. No tengo aquí un robot, una máquina que me los hace, ¿vale? Pues
Pues yo he usado todo el estaño tiene plomo, ¿vale? No creo que medioambientalmente, bueno, suponga una de esto porque las unidades que hay son muy limitadas y no, esto no está, no se vende ni menos en cantidades de millones, ¿vale? Ni de miles, ni de cientos, o sea, es que tampoco es que ya digo, es la producción esto, lo que hago es artesanal y lo que, vamos, es irrisorio. Bueno, pues, ¿qué más os explico? Os explico la FPGA. La tarjeta SD tiene esto de aquí, esta cosa que veis aquí, a ver si lo pongo aquí más grande. Aquí hay una especie de ese agujero. Esto es un contacto que es un interruptor, ¿vale? Detecta la tarjeta insertada. Esto alguna vez a lo mejor se puede llegar a romper. Si se llega a romper, no os detecta la tarjeta insertada y por lo tanto la flash jack no detecta la tarjeta y no carga, ¿vale? Esto puede pasar un problema de carga. Esto suele salir la luz roja continua y aunque metamos la tarjeta no se activa y el LED azul no hace el parpadeíto que hace cuando tienes tarjeta insertada ni nada, ¿vale? Pues, pues esto se puede llegar a cascar, eso es cierto. Esto tiene un número de extracciones y inserciones como todo elemento mecánico, ¿vale? En el caso de que pase, aunque pasaría de aquí a muchos años, o bueno, o si estás insertando cada 10 tarjetas, pues a lo mejor en meses lo podrías llegar a cargar, pero bueno. Esto es sustituible, se puede sustituir, ¿vale? O sea, de hecho, todo lo de la flash jack, toda la flash jack se puede sustituir, el componente defectuoso se puede cambiar, no hay ningún problema, ¿vale? Y esto ya es un caso, pues bueno, según una vez os pasa, pues la podría llegar hasta reparar, no hay problema, ¿vale? ¿Qué más? Por detrás. Bueno, aquí tenemos el logo, que me quedó bastante bien, la verdad, todo hay que decirlo. Básicamente aquí lo único que te voy a explicar son estas cositas aquí, de aquí, ¿vale? Estos son condensadores de alta capacidad, ¿vale? Y esto es lo que se encarga de filtrar eléctricamente a las flash jacks y que no hayan ruidos. Aunque os parezcan pequeñitos, son condensadores, bueno, que se llaman de tántalo o, bueno, bueno, que son los del famoso coltán, ¿vale? Que son los que tienen los teléfonos móviles. Pues son condensadores de alta capacidad en un espacio muy pequeño, ¿vale? Este condensador equivalente en electrónica normal sería una cosa así grande y así redonda, ¿vale? O sea, sería no sé si lo habéis visto, que son los cilindritos, pues sería un cilindro así más o menos y así de gordo, ¿vale? O sea, y ahí, bueno, ahí hay 7, o sea, tenéis que ver la cantidad de condensadores. De hecho, esto, aunque os parezca increíble, estos 7 componentes la suma de ellos son más caros que casi cualquier componente de aquí, menos, obviamente, exceptuando la FPGA, pero que son más caros que, he dicho, incluso son más caros que la propia placa. O sea, estos componentes es el secreto del ruido de la flash jack, ¿vale? Están puestos ahí estratégicamente y hacen que el filtrado sea excepcional, ¿vale? Y bueno, poco más de aquí de la flash jacks. Os paso a explicar, por ejemplo, ahora, antes lo hemos dicho, la placa, ahí la carcasa, perdonad. Si no os gusta el cartucho, la carcasa, ¿vale? Comentar que esta forma no está hecha al antojo ni es al azar. Esta forma es compatible con los cartuchos, las carcasas tipo Konami y demás, ¿vale? Entonces podéis usar cualquier carcasa genérica, una comprada de estas que se hacen ahora de molde o las que queráis y ponérsela, ningún problema. Yo aquí tengo una, ¿vale? Esta de tornillería, ¿vale? Este tipo de carcasa acepta perfectamente esto. Obviamente necesitaréis hacerle aquí los agujeritos, aquí hacerle lo de la ranura del slot, bueno, todo eso lo tenéis que hacer a mano, eso obviamente, sí, eso lo tenéis que hacer a mano. Eso se suele hacer bueno, yo al menos lo hago, con un cúter, con una cuchilla de un cúter, vas repasando, 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 y cuando repasas ya 100 veces, el plástico cede y te queda corte perfecto, ¿vale? Lo digo por si queréis hacerlo, porque también se puede hacer con soldador, con el calor del soldador y eso, e ir haciendo los agujeros. Todo eso se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, los que son lineales son rectos, que por ejemplo lo de la tarjeta esto que son rectos, que son cortes rectos. Yo cojo una regla, lo presento, le voy pasando primero finamente, una vez que tengas hecho un poco el surco, ya empiezas a apretar más, 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 y al final el plástico cede y te queda el corte perfecto, ¿vale? Bueno, lo que íbamos.
Esto es compatible 100%, ¿vale? Ya veis los agujeritos tienen la misma distribución, vosotros ponéis, ¿ves? Y casa perfectamente, ¿vale? No casa del todo bien porque quiero comentar que aquí, claro, obviamente tienes que hacer los agujeros, ¿vale? Estos agujeros los tenéis que hacer, ¿vale? Igual que esto, ¿vale? Pero que casa perfectamente, o sea, me refiero que ves que entra dentro, esto puedes cerrar, ¿vale? Y te permitiría hacer el cierre una vez hecho los agujeros que hemos dicho, ¿vale? O sea, porque tenemos esto aquí, ¿vale? Si no, nos cerraría perfectamente. Os digo porque si no queréis la carcasa esa, no os gusta el modelo, lo que sea, le ponéis esto, le ponéis vuestra correspondiente pegatina y tendréis la flashjack en un cartucho con carcasa estándar, ¿vale? Ningún problema, ¿vale? O se os rompe la carcasa de la flashjack y bueno, y queréis meterla en algún sitio o lo que sea, siempre podéis tirar de esto, de una carcasa estándar, haciéndole los correspondientes agujeros, claro, ¿vale? Bueno. Visto esto, vamos a cerrarla. Bueno, para cerrarla la presentamos así, igual que tenemos antes. Entramos así, ¿vale? ¿Vale? Visto que entra prácticamente sola, ¿vale? Apretamos aquí, ¿vale? Que quede encastado aquí abajo y esto por debajo, ¿vale? Y una vez hecho esto, procedemos a cerrarla, la presentamos así. Yo porque tengo la funda y va perfecta porque funciona como un libro, pero si no, tendríamos que hacer el mismo juego, ¿eh? Hacemos así. Apretamos aquí un poquito, apretamos aquí otro poquito, ¿vale? Apretamos ya más fuerte, termina de hacer los clips y ¿ves? Ya está cerrada. Así de sencillo, ¿vale? Ya la tenemos otra vez dentro, ¿vale? Obviamente, impresión 3D, sí, es verdad que no queda tan perfecto como un molde, pero como está hecho para la flashjacks, o sea, casa como un guante, ¿vale? Los agujeros son perfectos, bueno, perfecto, a ver, yo refiero que tienen el relieve perfecto para casar con todo, ¿vale? Mira, eso aquí nos queda cerrar un poquito. Pero bueno, ya la tenemos. Una última cosa. ¿Cómo limpiar? Esto habrá muchos tutoriales por ahí, pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a dar la vuelta al MSX. ¿Cómo limpiar la ranura del MSX? ¿Vale? Esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se limpia? Pues mira, no, es fácil, solo se necesita esto, una de estas de servilletas de cocina, papel de cocina, algo parecido a una tarjeta de crédito, esto también puede valer, ¿vale? Y alcohol, un poco de alcohol. ¿Y cómo se limpia? Cogemos esto, vamos a cogerlo y vamos a hacer una demostración sin hacer lo del alcohol, pero lo demás sí que lo vamos a hacer. Cogemos la servilleta, cogemos esto, que sería una tarjeta de crédito, ¿vale? De plástico. Hacemos esto, ¿vale? ¿Lo veis? Impregnamos de alcohol esto y esto, ¿vale? Que se impregnará todo el papel. Y hacemos lo siguiente. Insertamos en la ranura dentro, apretando varias veces y extrayendo así, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera. Pero apretando, que como si cogiera como si fuera un cartucho. Lo coge, y nos dejará dibujado las marcas del cartucho aquí, ¿vale? Del slot, nos dejará marcada aquí. Y si está muy sucio, pues saldrá todo negro, ya lo veréis. Y vamos haciendo desde el primer pin hasta el último pin, que cubra todo, ¿vale? Por un lado, luego por otro. Se hace un par o tres de veces y es la manera perfecta de limpiar un slot, ¿vale? Esto con alcohol, tamaño de una tarjeta de crédito del grosor, una sola hoja de papel, bueno, la de varias capas, pero que me refiero que una servilleta única, y el alcohol impregnado, que esté humedecido, ¿vale? Porque con el papel humedecido cede. Y como es servilleta de cocina, no se deshace con el alcohol, o sea, no se rompe a la primera, se acaba rompiendo, pero no a la primera, ¿vale? Entonces, al hacer esto varias veces, lo dejamos hiper limpio. Y los contactos internos, que es lo que interesa, ¿vale? ¿Qué comentar? Si esto no lo limpiamos nunca, llegará un momento en que se ensucie, sobre todo si cogemos un MSX de estos, de los sucios, de lo que no sé, que lleva 30 años ahí guardado y cogemos y está sucio, ¿vale? ¿Qué nos va a hacer? Nos va a contaminar todos los cartuchos. O sea, el cartucho que metamos, cartucho que contaminamos, porque el MSX se quiere limpiar, ¿vale? O sea, me refiero que si el cartucho, la flashjack está limpia y esto está sucio, esto acaba sucio, ¿vale?
Y así con todos los cartuchos que pongamos. Así que contaminaríamos todos los cartuchos. Lo ideal, limpiamos esto. En el caso de que nos empiece a fallar esto habitualmente, limpiamos esto y cogemos todos los cartuchos y los limpiamos. La flash ya he dicho cómo se limpia, pero un cartucho normal, solo tenemos visible esto, ¿vale? Esto pues igual, con un trapo de cocina y alcohol, limpiamos aquí. La flash ya no, porque yo os he dicho que esto es sensible al alcohol, ¿vale? Pero limpiamos aquí, por arriba, luego por abajo. Si queréis coger un destornillador de estos planos, le metéis la servilleta por dentro, igual que hemos hecho con la tarjeta de crédito, y hacemos así por arriba y luego por abajo, pues perfecto. ¿Que queremos ahora impregnar con el famoso esto, que es el CRC226? Es posible, ¿vale? Pero tenemos que hacerlo indirectamente, ¿vale? ¿Indirectamente qué es? Pues cogemos la misma servilleta, miramos una parte seca, que no haya alcohol, lo rociamos, ¿vale? Un poquito, y con la servilleta manchada y un destornillador hacemos así. Lo pasamos por aquí y lo pasamos por aquí, como si estuviéramos limpiando con alcohol, pero con eso. Y con el cartucho igual, ¿eh? Si cogemos el mismo procedimiento, en lugar de alcohol, bueno, después del alcohol, mejor dicho, porque primero es la limpieza con alcohol y luego esto, ¿vale? Impregnamos la servilleta, le ponemos con la tarjeta de crédito, la pasamos un par de veces en esto y quedaría impregnado justo sin tener que ver esto, porque si hacemos esto directamente, ya os digo que la placa del MSX os quedará guarrísima. Y aparte que todos los cartuchos que metáis se enguarrarán, porque esto acumula mucho aceite, ¿vale? Esta es la manera de poder hacerlo bien sin tener que formar un circo con el aceite, ¿vale? Y poco más. Ya lo vamos a dejar aquí. Creo que hemos explicado bastante de cosas de estas curiosas de limpieza y demás, que parece que todo el mundo lo sabe, pero yo creo que es bueno decirlo para gente que acaba de empezar o que realmente lo está limpiando de otra manera y nunca sabe cómo decir esto cómo se podría hacer mejor. Yo creo que la mejor manera es la que acabo de explicar, ¿vale? Y os dejo. Nos vemos seguramente en futuros capítulos. Adiós.